Continuamos programando lo que es el controlador para agregar un cliente. Entonces vamos a trabajar acá en la función o en el controlador. Entonces el primer paso, tenemos que guardar en variables todos los datos que estamos enviando desde el formulario, es decir, el DNI, el nombre, apellido, teléfono, cargo, dirección y todos los datos de la cuenta. Entonces ya sabemos que tenemos que limpiarlo, lo que es la cadena, con la función que teníamos en el modelo principal. Vamos a ver dónde la tenemos. Es acá. Tenemos que limpiar cada uno de los campos que estamos enviando o de los datos para evitar lo que es inyección SQL. Entonces la función se llama limpiar cadena. Yo ya lo tengo copiado, lo que es todos los datos que vamos a recibir, porque es algo básico. Pues y para hacer el video un poco más corto, pues simplemente lo voy a pegar acá. Como vemos, en cada una de las variables almacenando los datos que han sido enviados desde el formulario. Acá lo vemos. Vamos al cliente vista, podemos ver acá en el cliente-view.php, perdón. Vemos que tenemos el DNI, tiene una DNI-reg, tenemos nombre reg, apellido reg, y como vemos que cada campo pues lo voy guardando en una variable, como lo vemos acá. A excepción de lo que es el privilegio. Como observamos acá, el privilegio lo almacenamos, pero le asignamos lo que es un número 4, porque recordemos que los clientes van a tener un nivel 4 en privilegio. Entonces acá en el código pues se lo asignamos, porque en el formulario pues no está. Ya sabemos que no lo vamos a mostrar acá, entonces simplemente se lo asignamos acá el nivel 4. Y para la foto, como observamos acá, primero en el género, como vemos, el género tiene lo que es el campo en el formulario que se llama Option Género, es decir, acá lo vamos a ver, acá lo tenemos. Entonces son input de tipo radio que tienen el name Option Género, como lo vemos acá. Entonces almacenamos lo que es ese valor dentro de esta variable que se llama género, y acá comprobamos si trae el valor masculino. Entonces la foto del usuario o del cliente pues va a ser esta que tengo acá, que como vemos dice mail 2 avatar.png. Entonces si vemos que esto pues en los archivos adjuntos, perdón, en la vista tenemos lo que es una carpeta que se llama asset, y tenemos lo que son las imágenes, tenemos los avatars, los iconos, y acá guardaremos lo que son los libros. Entonces en avatars tengo yo todas las imágenes que vamos a utilizar. Como vemos acá, tenemos la foto que va a tener lo que es el cliente cuando sea masculino, y cuando sea femenino pues le vamos a asignar esta. Entonces ustedes pueden ponerle cualquier foto o cualquier imagen que quieran. Como vemos acá dice female 2 avatar. Si regresamos a nuestro código, pues obviamente si el género es masculino, guardamos la foto que les dije o la imagen, y si no, quiere decir que es femenino, y almacenamos lo que es el nombre de la imagen. En este caso es un avatar que se llama female2avatar.png. Es muy importante colocar la extensión, porque si no pues la imagen después no se va a mostrar. Entonces ya cuando tengamos almacenada todas los datos en variables, como lo vemos acá, y asignado lo que es el privilegio, y asignado el valor de la foto del cliente, lo que vamos a hacer es comprobar si los campos pues no están en la base de datos. Recordemos que el DNI es un número único en la base de datos, entonces tenemos que comprobar si este dato no está repetido en la tabla de los clientes. También vamos a comprobar en la tabla cuenta que si el nombre de usuario no existe, y también el email. Recordemos que estos dos campos son únicos, aunque este puede estar vacío. Ya vamos a ver cómo podemos solucionar eso cuando vaya o no vacío lo que es el email. Entonces vamos a regresar y vamos a empezar primero comprobando lo que es el password. Aquí podemos empezar validando el DNI, lo que es el email o el usuario, pero vamos a empezar a validar lo que es la contraseña, que no se repita. ¿Para qué? Porque si no he escrito bien la contraseña, pues no vamos a hacer ninguna consulta a la base de datos y no carguemos más lo que es el script. Entonces, para que no se nos haga muy lento. Entonces, primero
vamos a hacer una condicional doble. Colocamos un if y luego un else. Vamos a decirle, como vemos acá, que tenemos el password 1 y el password 2, es decir, el campo contraseña y repite la contraseña. Entonces le vamos a decir que si la clave número 1 es distinta, colocamos el símbolo distinto, que es el de anidación igual, es distinta a la clave número 2 o a la contraseña número 2, quiere decir que el usuario no ha escrito la misma contraseña en uno y otro campo. Entonces lo que vamos a hacer es mandarle una alerta. Vamos a abrir el controlador del administrador para poder copiar más rápido lo que es la estructura. Entonces lo abrimos y copiamos cualquiera, por ejemplo esta estructura. Nos la copiamos, venimos acá y cuando sea verdadero, es decir, si las claves son distintas, pues obviamente vamos a mostrar lo que es una alerta. Va a ser una alerta simple, va a ser de tipo error como lo observamos acá. El título lo vamos a dejar ocurrió un error inesperado. Ustedes pueden ponerle cualquier cosa, por ejemplo contraseñas incorrectas o qué sé yo. Acá le vamos a cambiar lo que es el texto de la alerta. Vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a decirle las claves que acaba de ingresar. La vamos a colocar aquí. Acaba de ingresar. Vamos a borrar esto también. No coincide, le vamos a decir. Entonces acá ustedes pueden ponerle, por ejemplo, las contraseñas no coinciden. Por favor verifique, intente nuevamente, pero yo simplemente le voy a dejar así el texto. Las claves que acaba de ingresar no coinciden. Y ese va a ser lo que es el mensaje de error. Entonces después de todas las comprobaciones que vamos a hacer aquí, tenemos que mostrar lo que es la alerta. Entonces lo que vamos a hacer es retornar la función. Recordemos, voy a colocarlo acá con return y vamos a llamar el modelo principal, que es main model. Colocamos dos puntos y utilizamos la función que tenía las alertas, que recordemos que se llama switch alert. Entonces la copiamos y pegamos acá y listo, ponemos punto y coma. Acá va a recibir los datos, entonces lo traemos en la variable o en el array, perdón, que se llama alertas y pegamos, listo. Vamos a hacer una comprobación rápido. Vamos a recargar nuestra página y vamos a escribir cualquier cosa. De momento pues no se va a almacenar nada en la base de datos. Acá el teléfono son números, lo ponemos, ocupación, dirección, colocamos el nombre de usuario, cualquier cosa rápidamente. La contraseña, la que nos interesa verificar ahorita. En la primera voy a poner 1, 2, 3, 4. En la segunda repetir la contraseña 1, 2, 3, 4, 5. El correo lo voy a dejar en blanco de momento y el género masculino. Entonces al enviar el formulario me tiene que decir que las contraseñas no coinciden. Entonces si le damos en guardar y ahí lo tenemos, me dice ocurrió un error inesperado, las claves que acaba de ingresar no coinciden. Entonces si lo ingresamos como debe ser, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pues me debe de dejar pasar la validación porque está correcto. En este caso pues no se va a mostrar nada porque pues no hemos programado la siguiente parte. Si vamos a aceptar, vemos que el error pues ya no aparece, pero de momento pues ya nos está funcionando la primera validación, que es la validación de las claves. Entonces vamos a continuar acá y vamos a hacer lo siguiente. Crearemos una consulta a la base de datos. Entonces vamos a acá en el else, es decir, si las claves están bien escritas, pues vamos a continuar haciendo las validaciones. Vamos a crear una variable, por ejemplo, yo le colocaré consulta 1 va a ser igual y vamos a ejecutar lo que es una consulta simple a la base de datos. Entonces vamos a llamar el modelo principal, recordemos main model, dos puntos y la función
o el modelo que teníamos acá para hacer una consulta simple. Se llama ejecutar consulta-simple y le pasamos la consulta. Entonces lo copiamos, pegamos, finalizamos con punto y coma, y acá vamos a eliminar esta variable. Colocamos lo que son comillas simples y vamos a hacer la consulta. El primer parámetro que vamos a verificar, o el primer dato, es el DNI del cliente. Entonces vamos a regresar acá al código. Voy a cerrar acá primero la ventanita de Sublime Text que me dice ese mensaje. Entonces acá vamos a hacer la consulta. Primero vamos a seleccionar lo que es el DNI para ver que no esté registrado en la base de datos. Entonces, si vemos en nuestra base de datos, concretamente en la tabla cliente, el campo se llama cliente DNI. Como vemos acá, yo le dije que había insertado algunos datos de forma manual. Entonces vamos a hacer la prueba. Entonces colocamos cliente DNI. Vamos a colocar el campo acá, que es cliente DNI, es decir, seleccionamos el campo cliente DNI from, es decir, de la tabla. Observamos el nombre y se llama cliente en minúsculas. Entonces lo colocamos acá, colocamos el nombre de la tabla y seguido de la palabra where, es decir, cuando, como queremos comprobar ese mismo campo que se llama cliente DNI. Entonces lo podemos copiar, pegamos y le decimos que cuando este campo sea igual, entre comillas simple, pasamos lo que es el parámetro, y el DNI pues ya lo tenemos recuperado en esta variable que se llama DNI. Entonces copiamos la variable y la pegamos, ahí lo tenemos. Ahora vamos a comprobar si existe un registro en la base de datos. Entonces hacemos una condicional doble, ponemos un if y el else. Entonces colocamos acá else y listo. Entonces, como esta variable que se llama consulta1 trae la consulta de la base de datos, vamos a contar cuántos registros han sido afectados. Entonces le decimos si consulta1 con el método row count, recordemos que es para contar cuántos registros han sido afectados en la base de datos. Es que podemos ponerle si es igual a 1, o también podemos colocarle si es mayor o igual a 1, no hay problema. Entonces lo voy a dejar así. Si es mayor o igual a 1 o es igual a 1, quiere decir que ya existe un DNI registrado en la base de datos con el mismo número que estamos intentando registrar. Entonces copiamos la estructura de la alerta y vamos a pegarlo acá. Tabulamos para que sea bien ordenado el código. La alerta va a ser siempre de tipo simple. Va a ser un título de ocurrió un error inesperado. Ustedes pueden ponerle, si quieren, el DNI ya está registrado o error de DNI, o como quieran. Acá le vamos a decir el DNI que acaba de ingresar ya se encuentra registrado en el sistema. Ya se encuentra registrado en el sistema. Y ese va a ser el mensaje de error que le voy a mostrar en la alerta, y va a ser de tipo error. Vamos a guardar esto y vamos a probarlo en nuestro sistema. Entonces, como el DNI queremos comprobarlo, vamos a copiar uno de los que tenemos acá. Por ejemplo, este que ingresé manualmente. Vamos a pegarlo acá, el mismo número. Los nombres le pondré cualquier cosa, apellido cualquier cosa, teléfono también cualquier cosa rápidamente. Cargo, ocupación, dirección, lo llenamos con lo que sea. Nombre de usuario también cualquier cosa. La contraseña en sí la vamos a colocar 1234 y acá también 1234 para que coincida y nos pase la validación. El correo lo vamos a dejar vacío de momento y le vamos a decir en guardar. Me tiene que decir que ese DNI ya se encuentra registrado en el sistema. Si damos en aceptar, ahí lo vemos, dice ocurrió un error inesperado. El DNI que acaba de ingresar ya se encuentra registrado en el sistema. Le damos OK. Intentamos cambiar el DNI, por ejemplo, vamos a poner un par de numeritos más. Por ejemplo, cualquier cosa rápidamente. Damos en guardar y damos a aceptar. Vemos que nos pasó la validación.
Entonces ya comprobamos lo que es el segundo campo, es decir, el DNI. Vamos a pasar ahora a validar, por ejemplo, el del correo electrónico. También podemos validar lo que es el nombre de usuario, que ya lo vamos a hacer más adelante. Vamos a colocar lo que es el del correo. Entonces vemos que tenemos el if y acá tenemos el else. Entonces continuamos acá y el email pues puede ir vacío. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a hacer una condicional doble para verificar si el email viene vacío o no desde el formulario. Entonces el email lo traemos en la variable email, que lo he almacenado acá, como vemos. Nos lo copiamos y lo pegamos acá. Si la variable email, vamos a colocarle acá, es distinto a vacío, es decir, porque en este caso pues trae lo que son datos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si trae datos, vamos a hacer una consulta a la base de datos. Entonces me voy a copiar lo que es esta línea de código para hacerme una consulta a la base de datos. En este caso colocaremos que va a ser la consulta 2 al nombre de la variable para que no coincida con lo que teníamos anteriormente. Entonces vamos a seleccionar lo que es el email, pero de la tabla cuenta, porque recordemos que ese email lo guardamos acá en la tabla cuenta, como lo observamos acá. Aquí lo tenemos, se llama cuenta email. Entonces vamos a decirle en la consulta que seleccione todo, o mejor dicho, vamos a seleccionar lo que es el campo que se llama cuenta email de la tabla cuenta. Acá no es cliente, así que no cuenta. Entonces así se llama la tabla cuenta en minúsculas. Acá también colocamos nuevamente el campo que es cuenta email y le decimos que si es el valor que vamos a comprobar si existe, es el que viene en la variable email. Veamos acá y listo. Y acá lo que vamos a hacer es almacenar en una variable. Por ejemplo, vamos a abreviarlo pues simplemente para que tenga un número del registro que hay en la base de datos, es decir, S, que es email account o cuenta email. Eso va a ser referencia y le vamos a decir que nos almacene los números que han sido afectados, el número de registros que han sido afectados en la tabla o en la consulta, perdón. Entonces vamos a utilizar el método raw count para poder contarlos. Entonces lo pegamos acá, finalizamos con punto y coma. Y si el email viene vacío, vamos a utilizar esta misma variable y le vamos a decir que va a ser igual a 0, es decir, el valor va a ser 0 de esa variable, porque vamos a hacer lo siguiente. Entonces acá hacemos una condicional doble nuevamente, colocamos un else y si esta variable, voy a copiarlo acá y la pegamos, si esta variable es mayor o igual a 1, y también podríamos ponerle si es igual a 1, pues no hay problema, pero en este caso vamos a dejarlo si es mayor o igual a 1, quiere decir que sí existe un registro con ese mismo email, entonces no podemos continuar con el registro de este cliente. Entonces vamos a copiar nuevamente la estructura de la alerta y la vamos a pegar acá. Vamos a tabularlo y siempre va a ser una alerta de tipo simple. El título ocurre en orden esperado. Ustedes pueden poner si quieren el DNI, el email ya está registrado en la base de datos. Y el texto pues sí lo vamos a cambiar. Le vamos a decir que el email que acaba de ingresar ya se encuentra registrado en el sistema y va a ser una alerta de tipo error. Y en caso pues no esté registrado, pues simplemente continuamos con la validación acá en el else. Es decir, si el email no está registrado en la base de datos o si no hemos enviado ningún email desde el formulario, entonces empezamos con otras validaciones que va a ser la del usuario.
Bien, entonces lo que vamos a hacer acá es probarlo, que si funciona lo que es el código que acabamos de desarrollar. Entonces, recapitulando, entonces si el email, la variable email tiene texto, es decir, si hemos enviado un email desde el formulario, vamos a hacer la consulta a la base de datos y al almacenar el total de registros en una variable, y si no le colocamos 0, es decir, para que nos deje pasar directamente acá sin validar lo que es el email y sin enviar lo que es este mensaje de error. Vamos a hacer la prueba. Vamos a copiarnos un email que tengamos acá, por ejemplo, lo que se llama carlos@gmail.com. Vamos a ingresarlo acá. Vamos a pegarlo y vamos a darle en guardar. Como ven ahorita aquí, pues nos muestra algunos errores, pues porque no hemos terminado lo que es el script. Entonces vamos a darle en guardar y vamos a darle en enviar. Entonces acá me dice el email que acaba de ingresar ya se encuentra registrado en el sistema. Entonces nos está funcionando lo que es la validación. Colocamos un email que no se encuentre, por ejemplo Carlos 12345667. Vamos a darle en guardar y como vemos pasa lo que es la validación. Estos son noticias, es decir que la variable alerta se encuentra vacío, como vemos acá, porque aún no hemos terminado la ejecución y llega acá. Entonces esta alerta viene vacía, esta variable que se llama alerta viene vacía. Entonces pues la validación del email nos está funcionando. Ya validamos lo que es también el password y también el DNI. Entonces el siguiente campo que vamos a validar es el del nombre de usuario. Recordemos que también es único. Vamos a ingresar nuestro código y vamos a continuar acá. Bien, entonces vamos a hacer otra consulta a la base de datos. Copiamos esta línea porque es similar la estructura y el nombre pues que le vamos a colocar va a ser consulta 3. Como lo que queremos validar es en la tabla cuenta lo que es el nombre de usuario, es decir el campo cuenta usuario, vamos a cambiar acá sería cuenta usuario from cuenta where cuenta usuario. Acá nuevamente ese es el nombre del campo y acá pues no es email, es el usuario que lo hemos almacenado en esta variable que se llama usuario. Recordemos que todas estas variables que tenemos acá son los datos que hemos recuperado desde el formulario. Entonces vamos acá y lo cambiamos, pegamos y listo. Entonces estamos diciendo que seleccione el cuenta usuario de la tabla cuenta cuando el campo de la base de datos cuenta usuario coincida con el número de usuario que estamos enviando desde el formulario. Y entonces acá lo que hacemos es hacer otra condicional doble y vamos a contar cuántos registros fueron afectados con la consulta. Entonces utilizamos el método rowCount, cerramos paréntesis, podemos ponerle si queremos igual o mayor o igual y no hay problema, es lo mismo. Entonces si han sido afectados más de una fila en la base de datos, es decir, si hay más de un registro en la base de datos con ese cuenta de usuario, tenemos que decirle que ese nombre de usuario ya existe. Entonces nos copiamos nuevamente lo que es la alerta, la pegamos acá, siempre va a ser una alerta de tipo simple, el título lo voy a dejar así, ocurrió un error inesperado, ustedes pueden ponerle por ejemplo el usuario ya está registrado o qué sé yo. Acá el texto va a ser el nombre de usuario o el usuario como quieran. Voy a colocar acá por ejemplo el usuario que acaba de ingresar ya se encuentra registrado en el sistema. Este va a ser el texto de la alerta y el tipo va a ser de tipo error. Vamos a hacer la comprobación. Vamos a copiarnos un nombre de usuario que está en el campo cuenta usuario. Por ejemplo, vamos a utilizar este que dice Carlos. Entonces vamos a cambiarlo acá. Vamos a colocarle
Carlos me tiene que decir que ese nombre de usuario, como lo vemos acá, ya se encuentra registrado en el sistema. Si le ponemos otro nombre, por ejemplo, Carlos Unido, le vamos a poner Carlos Alfaro. Creo que ese no lo tenemos y pues no. Entonces si intentamos registrarlo, obviamente nos pasa la validación y nos aparece esta noticia que nos dice que ya sabemos que la variable alerta pues no se encuentra definida porque aún no hemos terminado con la validación para registrar lo que es un cliente a nuestro sistema. Entonces vamos a dejar este video hasta acá. En el próximo vamos a continuar con el registro de un cliente en nuestro sistema.